Tenía la idea de que la economía se iba a relacionar muchísimo más con el dinero de lo que realmente se relaciona en realidad. Tengo un profesor que escribe en el Washington Post: yo quiero ser como él, que el trabajo que muchas personas pueden conseguir en una universidad es bastante flexible y vas a tener tiempo para hacer tareas y estudiar mientras trabajas. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso y hoy estoy con Rodrigo. Él es alumno de Economía de la Universidad de George Mason. Vamos hoy día a hablar un poco sobre cómo se estudia esta carrera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal tú? Muy bien. Qué gusto estar contigo. Cuéntame, ¿cómo se estudia Economía? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo ha sido este primer año en tu carrera? Pues estos 2 primeros semestres que ya he cursado han sido más que todo introductorios. Primero he llevado el primer semestre microeconomía, introducción a microeconomía, y el segundo semestre llevé introducción a macroeconomía. Son 2 cursos realmente totalmente distintos, no tienen nada que ver entre sí, son 2 mundos paralelos. Introducción a la microeconomía fue un curso espectacular. Lo enseñó un profesor que fue compañero de uno de los premios Nobel que tiene la Universidad George Mason en economía. Entonces fue como que tengo un profesor que escribe en el Washington Post, un diario súper importante, y me está enseñando a mí. Entonces fue como que impresionante, ¿no? O sea, yo quiero ser como él. Y el curso de macroeconomía fue un poco más duro, mucho material, poco tiempo, pero aún así súper interesante. Fue una experiencia de dos partes bastante opuestas, pero realmente genial, y estoy bastante emocionado para ver un poco más de eso más adelante. Buenísimo. ¿Y cómo tú definirías una diferencia así tangible entre micro y macro? Micro es una forma de entender a las personas, en pocas palabras, y macro es una forma de entender cómo funciona el mundo. Si me dejas entrar más en detalle, microeconomía es analizar un poco la mente del cliente y la mente del que produce, y macroeconomía es entender cómo estos procesos se alinean entre sí y generan que el mundo funcione como funciona ahora, cómo los países ponen su parte y qué hacen las empresas, qué hace el Estado para que todo funcione. ¿Y cuál es el que más te ha gustado hasta ahora? Microeconomía, de lejos. Sí. Y, digamos, ¿ha habido alguna dificultad en ya esos cursos? ¿Te costó las lecturas, la mate? ¿Qué parte ha sido complicada, no compleja eso? Macro fue bastante duro porque son un montón de fórmulas. Y si el profesor por alguna razón no lo explica bien, tienes que apoyarte mucho en lo que puedas leer de internet o en algún libro de texto. Porque son complicadas de entender, son muchas variables concentradas en una sola fórmula que básicamente explica cómo funciona el mundo entero. Entonces es un montón de información concentrada en una sola línea que tienes que saber cómo interpretar también. Te choca un poco cuando lo ves, pero cuando lo empiezas a entender ya tiene más sentido y es como get the ball rolling. Todo avanza solo una vez entiendes los principios. Entonces es duro en sí mismo, pero se puede. ¿Y la cantidad de lecturas es manejable o es también bastante fuerte? En el curso de microeconomía, la cantidad de lecturas fue básicamente inexistente. Tuvimos un libro de texto, pero el profesor mismo sabía de lo que hablaba, se sabía el libro de texto de memoria, y también él muchas veces referenciaba The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Entonces, él era capaz de transmitir todo el conocimiento en una sola clase. Entonces, Claro. no tenías que leer si le prestabas atención y tomabas nota. Entonces, eso fue genial. Y en macro, si tenías que leer, tenías que apoyarte muchísimo más en el libro de texto. Entonces, sí había mucha más lectura, pero era manejable también. Si manejabas bien tus tiempos, le dedicabas 1 hora diaria, 2 horas diarias, vas a estar bien, tranquilo. ¿Y cursos de apoyo? O sea, me imagino que en economía, para entrar ya a clases de econometría, otras cosas que vienen más adelante, tienes que llegar también matemáticas en paralelo. Sí, llevé cálculo para negocios, que tiene una división específica para entender un poquito más cómo funciona la demanda, la oferta y ese tipo de cosas. Hasta llevé estadísticas, intermedia y avanzada, la básica ya estaba cubierta. Entonces, todo eso en conjunto es un bloque que te va a ayudar más adelante, ¿no? Cuando llegues a econometría, analices los números, ya tienes la herramienta. ¿Y vas a llevar algo de tecnología, como que programación, algo? O sea, ¿qué piensas tú que con la inclusión en el mundo de la inteligencia artificial, piensas que eso también en los años que te quedan en la carrera va a interrumpir tu malla curricular y cambiarla o no? O sea, ¿va a haber algo de programación, crees tú, en tu carrera? ¿Cómo lo ves? Yo valoro bastante que la malla curricular está bastante enfocada en el pensamiento humano. Entonces, la inteligencia artificial todavía no está ahí metida. Y si algún estudiante de economía está interesado en algo de inteligencia artificial, cosas digitales,
o más que todo tecnología misma, puede añadir un minor. O es más, podría hasta especializarse la carrera de economía en Mason. Cuando vas avanzando los años, puedes escoger una rama. Entonces, definitivamente tiene que haber algo para ellos. Pero en mi caso, yo me quedaría estudiando la economía tradicional, Ok. que es microeconomía tradicional, que es entender cómo las personas se relacionan con otras, qué hace que las personas decidan tales cosas, cómo influencian otros factores en sus decisiones, y cómo todo eso se relaciona con el flujo de dinero, por ejemplo. Entonces, en asuntos digitales, no diría que soy el más innovador, pero de vez en cuando sí está bien saber de herramientas, ¿no? Excel, por ejemplo, en estadística lo vimos un montón. Probablemente más adelante veamos el programa R, que es popular para estadística también. Entonces, sí, más adelante veremos cosas digitales, pero no a un nivel como wow, impresionante. Entonces, No es tan presente. claro, va a ser una herramienta útil, sí, Claro. pero más que todo está en la cabeza. Ok. Buenísimo saber eso. Si regresamos 2 años atrás, cuando estabas, digamos, postulando más o menos en estas épocas, tu visión en ese momento de lo que era una carrera de economía, ¿piensas que es diferente de lo que tú pensabas antes a lo que ya tú has experimentado hoy día? Uy, sí, totalmente. Yo tenía la idea de que la economía se iba a relacionar muchísimo más con el dinero de lo que realmente se relaciona en realidad. Entonces, podemos decir que yo pensaba que iba a analizar el mismo dinero y la influencia del dinero y qué tiene que ser una persona para ganar dinero, para ser exitosa, estudiando economía. Pero ahora estoy analizando cómo una persona cambia, qué decisiones toma una persona, qué factores influencian a la persona en su ambiente y cómo se relaciona el dinero con eso. No es que yo quiera hacer dinero con la carrera de economía como yo pensaba que podía hacer antes, sino es complicado de explicar, pero cómo es que el dinero es una representación de todo lo que una persona piensa y hace. Sí, va cambiando la perspectiva definitivamente y es algo que he notado de manera recurrente con muchas personas con las que converso, ¿no? Conforme vas avanzando en el tiempo, tu visión de las carreras y conforme vas conociendo, ¿no? Va cambiando un poquito. Inclusive, como tú dices, conforme vayas avanzando, puedes elegir una concentración y ir más profundo en tu carrera, ¿no? Y si regresas otra vez en el tiempo, ¿crees que tú podrías haber, digamos, llevado algún curso adicional en el colegio o te hubieses preparado de una forma mejor, tal vez en mate o en economía, que te hubiese permitido llegar a la universidad con una base más sólida? O sea, ¿qué recomendación tú le darías a un alumno que quiere estudiar economía? ¿Qué cursos debería llevar? O sea, ¿cuáles deberían ser sus fortalezas? Mate es una prioridad, pero lo que más debería importarle a una persona que está en el colegio son las ciencias sociales. Historia, hay un principio que a mí me encanta, que es el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Eso aplica a la economía. Si miras un poquito para atrás, todo lo que es la economía a lo largo de la historia es una pirámide que se ha ido construyendo base sobre base, piso sobre piso. Entonces, mirar atrás cómo han ido evolucionando las cosas es algo que te da una visión mucho mejor sobre qué cosas pasaron para que la economía o el mundo en general sea como es ahora. Entonces, historia es importante. Luego, en mi colegio llevé un poco de economía en la parte de ciencias sociales también. Es bueno prestarle atención a eso. Es un nivel súper básico que te introduce a los principios de los principios. No es como lo más intenso si hablamos a nivel de curso, pero igual es bueno. Quizás ahí ves algo que te gusta y luego investigarlo por tu cuenta puede ser interesante. Y si así te animas a estudiar economía, pues bacán, bien por ti. Realmente yo soy aficionado a la geografía ya, entonces todo lo que tiene que ver con el mundo es, es bueno saberlo también, porque la economía en sí misma también se basa en eso. Cómo diferentes países interactúan entre ellos, ahí está. Si sabes geografía, sabes de más países, sabes qué pasa en estos países, más o menos cómo se destacan, qué características tienes, vas a poder analizarlo todo mucho mejor. Buenísimo, creo que son buenos consejos. Historia me parece totalmente correcto, ¿no? La economía es bastante cíclica, ¿no? Hay cosas Claro. que se repiten, sí, y estás en todo lo correcto. Y mirándose el futuro, un futuro tal vez más inmediato, si digamos, te estuvieses graduando, ¿dónde te verías trabajando? La economía, bueno, la carrera de economía es bastante popular porque las personas que se gradúan de economía terminan trabajando o en empresas privadas o en empresas públicas.
Y yo realmente hasta ahora no tengo ninguna preferencia, pero sí me gustaría trabajar en alguna compañía importante, incluso hasta si es haciendo prácticas. Mi papá siempre me ha dicho que no importa la empresa, o sea, busca una empresa de calidad, una empresa top, pero anda a tus prácticas, aprende, empieza desde abajo para que vayas creciendo. Entonces, me gustaría empezar en algún banco porque economía, dinero, desde chico pensaba en esas cosas, veamos qué tal, ¿no? En el banco mismo ves a las personas, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Entonces, ahí yo estaría trabajando en el mismo campo de la economía. Entonces, me gustaría empezar por ahí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo es un día regular en tu vida universitaria? O sea, con la carga académica, tal vez participas en algunas organizaciones. Ajá. No te hablo de exámenes necesariamente, pero ¿cómo suele ser un día regular en tu vida? Yo, gracias a Dios, he podido llevar una vida bastante tranquila en la universidad. No soy una persona que salga mucho, no soy una persona de fiestas. Entonces, ese tiempo que hubiera gastado en vida social, que no significa que no tenga, sí me gusta tener amigos. Pero ese tiempo lo he podido dedicar un poco a mis estudios y a un trabajo que, como consejo, si vas a Estados Unidos, busca un trabajo en tu primer año porque la carga no va a ser muy intensa y vas a ir pudiendo desarrollar tu malla curricular, tu resumen. Lo vas a poder ir avanzando con pequeños detalles, ¿no? Trabajas en un call center, por ejemplo, que es lo que hago yo, y ya tienes algo para más adelante decir que tienes experiencia laboral. Entonces, nada, un día empezaría a las 9 de la mañana, me levanto, voy a mis clases de 9 a 3 de la tarde puede ser, con algunos huecos para almorzar, para hacer algunas tareas cortas. De ahí en la tarde a mí me gusta jugar fútbol. Entonces voy a jugar fútbol con mis amigos, estoy en un grupo de chat en el que organizamos partidos. Si hay partido, pues vamos a jugar partido. También me gusta manejar bicicleta, entonces si mis amigos quieren salir a manejar bicicleta, vamos a manejar bicicleta. Hasta la noche más o menos, de ahí ceno, regreso a mi cuarto y me pongo a estudiar, a hacer tareas, incluso hasta leer. Entonces, eso era hasta que conseguí trabajo, y cuando conseguí trabajo, eh, ya no salía tanto, pero trabajaba en un part-time máximo 10, 12 horas a la semana. Entonces, igual, todo encajaba bien. Mientras maneje estos tiempos, no es nada muy cargado y todo tranquilo. Como que hay un balance, ¿no? Sí, Entre claro. trabajo, estudios y la vida social. Sí, y un detalle importante, el trabajo que yo tengo y el trabajo que muchas personas pueden conseguir en una universidad es bastante flexible y vas a tener tiempo para hacer tareas y estudiar mientras trabajas. Entonces, no te asustes por eso, no te va a consumir tanto tiempo como crees. Y cuéntame, Rodrigo, si tuvieses que darle una recomendación a alguien que quiere estudiar hoy economía, que te está viendo, que está en el colegio, ¿qué recomendación le darías? Yo diría que leas un resumen de The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, muy buen libro. De verdad te va a lanzar a lo que es la microeconomía, que es lo que a mí me gusta, pero no es solo microeconomía, es todo lo que pasa en el mundo en un solo libro. Entonces, léelo, lee un resumen, aunque sea, si te gusta, ahí lo tienes, por ahí vas a empezar, va a ser tu base. Y luego, lee noticias internacionales, mira qué pasa en el mundo, mantenerte actualizado va a hacerte pensar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Y por qué mi país no hace lo mismo? ¿O por qué no pasa lo mismo en mi país? ¿O por qué tal evento afectó el mundo? ¿Y por qué tales eventos en otros países no pasan un poco más desapercibidos? Te hace pensar. Y eso es la economía hace también, ¿no? Analiza los eventos que afectan al mundo, y si tú analizas los efectos que afectan al mundo, pues ahí está tu carrera. Me parece un excelente consejo, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, en verdad me ha gustado mucho conversar hoy día contigo, Rodrigo, verte después de un tiempo y verte que te está yendo muy bien. Buenísimos sus consejos. Creo que la gente que nos está viendo el día de hoy va a apreciarlos. Creo que ha sido una muy, muy buena conversación la que hemos tenido con Rodrigo. Espero que hayan podido aprender un poquito más sobre economía. Y bueno, y finalmente quería preguntarte justamente, ¿qué te pareció el helado, no? Hemos probado ya Lucma. Sí, está muy bueno, está riquísimo. La Lucma es mi fruta favorita, entonces es como que el mejor helado que he probado en mucho tiempo. Muchísimas gracias por tenerme acá. No, gracias a ti. Espero les haya gustado, nos vemos muy pronto. Que esté muy bien. Chao, chao. Un error que yo hice, que yo diría que cualquier persona que va a Hopkins no debería hacer, es ir pensando que tienes un plan ya puesto. Yo me fui pensando, quiero hacer neurociencia y quiero hacer med school. Este era mi plan. Yo creo que después de un año me di cuenta, no, para nada.